Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Mucho se ha hablado en los últimos días de las declaraciones dadas al periódico estadounidense The Boston Globe por un investigador privado contratado por el ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz para que investigara el atentado de que fue víctima en un centro nocturno de Santo Domingo Este. Yo entiendo que esa investigación David Ortiz la contrató con el objetivo de que su nombre quedara limpio, porque después que se produjo el hecho, mucha gente comenzó a conjeturar y muchos se preguntaban qué tipo de relaciones tenía David Ortiz con gente del bajo mundo que motivaron ese atentado, porque contra la vida de una persona no se atenta si no hay alguna razón. ¿Y cuáles pudieron ser esas razones? Recuerdo que mucha gente hablaba del involucramiento en el hecho de individuos vinculados al narcotráfico, y específicamente se mencionaba al señor César Emilio Peralta, mejor conocido como el abusador. Y como la gente hoy en día cree las cosas según las conveniencias, hacer una inversión de ese tipo para una persona que tiene dinero suficiente era de mucha utilidad. Sobre todo un hombre como David Ortiz, que tiene un prestigio ganado, un buen nombre, es una persona querida tanto en Estados Unidos como en la República Dominicana, una gloria del deporte, del béisbol, y tenía por tanto mucho que perder. Hizo esa inversión, ese esfuerzo para que su nombre quedara limpio. Pero como dicen, hoy estamos viviendo en la época de la posverdad. Significa que la gente ve las cosas en función de si le conviene o no le conviene. Cree aquello que es cónsono con su forma de ver y de pensar. Posverdad, así se le llama a ese fenómeno, que yo creo que siempre ha existido, pero hoy es una tendencia que parece que cobra fuerza. No es lo mismo que fake news, porque fake news es noticia falsa, es sinónimo de bulo, de lo que no se corresponde con la verdad. Posverdad es un fenómeno que puede estar relacionado con noticia falsa, pero que es una tendencia del ser humano a creer aquello que le da la gana. Y entonces es bueno, en un contexto como ese, usted hacer el esfuerzo para que las cosas queden claras cuando su nombre está envuelto. A mí no me gustan, y lo he dicho muchas veces, los temas judiciales, porque normalmente son asuntos que tienen que ver con el nombre de las personas, que tienen que ver con su vida personal, que toca incluso el círculo familiar, sus relaciones personales, que es susceptible de alterar cualquier cosa, lo más preciado que pueda tener un ser humano, incluyendo su propia libertad. Y entonces, con respecto a eso, uno tiene que ser cuidadoso, porque no siempre hay la posibilidad de usted analizar todos los elementos de un asunto en manos de la justicia.
el expediente, lo que dice la acusación, la sustentación, lo que dicen los testigos, lo que alega el acusado, todas esas cosas para usted opinar con propiedad, con objetividad, usted necesita conocerla. Y resulta que desde los medios de comunicación nosotros nos despachamos, cogemos un micrófono y decimos lo que nos venga en gana. Ese no es el caso nuestro. A mí, honestamente, cuando leí las declaraciones, me gusta siempre ir a la fuente original, no me gustan reseñas que hacen de lo que se publicó en tal lugar. Me gusta ir a la fuente primaria, porque eso me permite a mí sacar mis propias conclusiones, no la conclusión de aquel que hace una interpretación. Cuando yo leí esas declaraciones, yo digo, bueno, esas son conclusiones de una investigación realizada por un investigador privado. Pero a mí aquí no me están ofreciendo las pruebas que sustentan esas conclusiones. Porque se supone que cuando usted hace una investigación, usted analiza documentos, usted hace entrevistas, usted cuestiona personas que pudieran tener información sobre lo sucedido, alguien que escuchó, alguien que vio. Son muchas las diligencias que usted tiene que hacer para llegar a la verdad. Y las conclusiones tienen que estar basadas en piezas probatorias. Y eso no se nos ha brindado. Por tanto, es un asunto que no nos permite a nosotros sacar conclusiones. Sin embargo, ya hay gente que pues está juzgando a partir de eso que dijo un investigador, que tiene algunos aspectos que llaman la atención. Por ejemplo, no se especifica, se le atribuye la autoría del hecho o haber financiado el atentado al señor César el Abusador, pero no se establece una causa específica. Con respecto a eso, lo que hay es una simple conjetura. Y las motivaciones, cuando se trata de situaciones de este tipo, son importantes, muy importantes. César el Abusador, y eso lo ha admitido David Ortiz, tenía una relación personal con el exjugador de béisbol de Grandes Ligas. Y lo que se da a entender es que ahí pudo haber un problema de celo, mujeres de por medio. Normalmente cuando se dan esas situaciones así, hay indicios, hay manifestaciones claras antes de que se produzca una situación tan grave como un atentado, o hay una agresión a la persona con la que se tiene algún tipo de vínculo y se pudiera entender que ha incurrido en un acto de fidelidad, o sencillamente se reprende a un amigo cuando incurre en una falta de ese tipo. Pero las informaciones que nos han brindado hasta ahora no hablan de ese tipo de cosas. Lo que hay, reitero, son conjeturas hasta lo que uno sabe, porque no conocemos los detalles de la investigación. Eso sería bueno, pedir las pruebas que avalen las conclusiones. Pero hay, además de eso, conclusiones que son también un poco extrañas, me parece a mí, porque el investigador sostiene que obtuvo información de buena fuente de que a David Ortiz lo quería asesinar
una banda de delincuentes denominada los Trinitarios que opera en Lawrence, Estados Unidos. Sin embargo, la propia investigación no pudo establecer conexión entre esta banda y el señor César el Abusador. Por tanto, uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que al mismo tiempo un señor narcotraficante atenta contra la vida de David Ortiz y paralelamente otra organización criminal concibe algo semejante sin conexión con el señor César el Abusador? Al menos eso no se pudo establecer. Y por tanto hay mucha gente que se pregunta, bueno, pero realmente ¿cuál podía ser la motivación? Porque unas bandas de delincuentes como los Trinitarios concebir un atentado por un asunto de una mujer como que parece un poco extraño. A mí, yo no quiero entrar en conjeturas. Lo único que quiero dejar establecido es que hasta ahora mismo todas las cosas que se están diciendo sobre Jean Alain y las ocultaciones y esas cosas son puras conjeturas, porque no tenemos las evidencias que sustenten las conclusiones de esa investigación. Pero nosotros somos así de rapiditos. Pausa y volvemos en un momento.